Hola amigos, ¿qué tal? Tenemos a Bitcoin rebasando los $64,000 y cuidado, que podemos irnos a la segunda semana consecutiva donde Bitcoin cierre por encima de la media de 200 periodos y esto tiene muchas consecuencias. También les quiero actualizar con algunos datos on-chain sobre lo que hacen aquellos que se meten solo en FOMO y aquellos que se salen cuando hay fall. A ver si te identificas con alguno, pero lo más importante será la data que voy a poner en tus manos, porque creo que esto te va a dar más claridad al momento de tomar decisiones. Pero arranquemos con el titular de esta mañana, y es que la gente de Standard Chartered, esta conocida firma en el mundo cripto, menciona de que Bitcoin ya tocó fondo en $59,000, que este fue el fin del cripto invierno. O sea que si tú esperabas acumular Bitcoin en 50,000 o qué sé yo, en otro nivel de precio, olvídate. A partir de 59 solo queda subida para Bitcoin según esta firma y apunta a dos razones. La primera, la exitosa salida a bolsa de SpaceX y la segunda, el posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Y aunque no lo menciona, yo añadiría una tercera, la posible aprobación de la ley de claridad cripto antes del 6 de julio, es decir, que estamos a menos de un mes. Y si te fijas, si metes en una bolsa estos tres catalizadores, realmente serían muy bullish para las criptomonedas y nos darían una fuerte recuperación, en especial después de la gran sobreventa por venir de ese sentimiento de miedo extremo que, como me gusta decirles, siempre coincide con los grandes descuentos que vas a encontrar en altcoins y también en Bitcoin. Pero veamos un poco más con lupa esta información y sobre todo comparémosla con el comportamiento de Bitcoin a nivel semanal. ¿Es cierto de que ya hemos tocado este fondo o tenemos, según los datos, alguna probabilidad de visitar niveles inferiores en Bitcoin? Pero lo más importante, ¿cómo prepararte para esos escenarios? Yo te diré lo que yo estoy haciendo y ya bueno, tú me dejarás cuál es tu estrategia y te invito a que también la compartas en los comentarios. Volvamos a Bitcoin, porque aquí estamos hablando de una realidad. En primer lugar, la salida a bolsa de SpaceX estuvo muy bien, subió más de un 20% en el primer día de cotización, se ubica en el puesto número 9 con 2.1 trillones de capitalización de mercado, todo perfecto. Pero el acuerdo de Estados Unidos-Irán es expectativa por ahora. Y la aprobación de la ley de claridad cripto también es expectativa. La gente descuenta de que estas cosas saldrán bien. En ese descuento, ese optimismo se transfiere también al precio. El precio lo descuenta todo, así que estamos viendo un Bitcoin que rebasa los $64,000. Y esta vela que está en curso, que son velas semanales, van a cerrar dentro de poco. Cuando esta vela finalice, siempre y cuando lo haga por encima de $62,000, estaremos hablando del segundo cierre consecutivo de Bitcoin por encima de la media de 200 periodos en semanal. ¿Por qué te mencionaba que esto tiene sus consecuencias y por qué es tan importante? Porque en todos los años de caída de Bitcoin, del año donde finaliza esa caída, que el año donde a Bitcoin le toca caer, Bitcoin siempre, sin excepción, ha traspasado la media de 200 periodos en semanal y ha cotizado, ha hecho rango por debajo de ella por lo menos por un par de meses. Y sería la primera ocasión en la cual Bitcoin sí habría traspasado esta media, pero brevemente, y a partir de aquí recuperación. Entonces, lo que tenemos claro es que la está utilizando como un soporte ahora mismo, pero Bitcoin no está haciendo aún esos dos cierres consecutivos debajo de la media de 200 que nos llevarían inevitablemente a buscar el precio realizado que está cerca de $54,000. Por lo tanto, este segundo cierre mandaría muchas señales de una recuperación, de un optimismo en el mercado y que probablemente nos lleve a buscar su última resistencia que coincide con la media de 50 periodos en diario que está en torno a $74,000. Podrías prepararte para un rebote de esa magnitud considerando que Bitcoin viene de un RSI de 15 puntos, una sobreventa brutal en diario y que cada vez que Bitcoin ha tocado ese nivel de sobreventa, los repuntes tienden a ser muy agresivos. A lo mejor con una lectura de hasta 60 o 70 puntos al alza que coincidiría perfectamente con una visita cerca de la zona de 74,000. Luego contrastamos esto con los datos on-chain que te va a dar un poco más de claridad. Entonces, nadie debe de sorprenderse si llegamos a vivir un rebote de este tipo. Pero yo aquí quiero hacer una observación a nivel técnico. Si regresamos al 2022, que fue la última vez que Bitcoin traspasó la media de 200 periodos, que fue el año de caída de su ciclo, vas a ver que tuvimos una vela roja que fue muy parecida a la de la semana pasada, con una sombra enorme de caída hasta $17,000 y tuvo un cierre en la zona de 20,000.
aunque este cierre fue por debajo de la media de 200, no fue por arriba, como los que estamos teniendo ahorita, sino que fue por debajo. Y a partir de ahí, Bitcoin pasó un mes haciendo rango en precios muy bajos, entre 19,000, 29,000 dólares, incluso hasta marcó una recuperación y por 3 semanas consecutivas estuvo cotizando encima de la media de 200. Y solo fue hasta el mes de agosto, que terminaría en noviembre, entre agosto y noviembre, donde se dio ese catalizador, ese cisne negro que hundió el precio de Bitcoin más allá de su nivel realizado para el 2022. Entonces, aquí tenemos una situación bien interesante donde Bitcoin yo lo estoy comparando con esta primera etapa de la visita a la media de 200 periodos. Y yo no he descartado que Bitcoin se vaya a buscar su precio realizado en cadena, puesto que ese acontecimiento, ese catalizador final, es muy parecido a un cisne negro. Es algo que el mercado no ve, que nadie puede predecir. Aquí podemos predecir cosas como que, vaya, no aprueben la ley de claridad, que Estados Unidos alargue la guerra con Irán, que la inflación siga arriba y que vayan a subir tipos de interés. Esas cosas las podemos predecir aquí. Son cosas que están a la vista. Pero lo que provoca este tipo de movimientos, estas caídas tan agresivas, esa sensación de que el mercado ya desapareció y todo este asunto, es un catalizador inesperado. Eso que se conoce como un cisne negro. No sabemos si lo vamos a tener, solamente tenemos la expectativa de que si ese cisne negro ocurre, será el catalizador perfecto para que se pierda esta media de 200 periodos. De lo contrario, estaríamos ante la única situación de ciclo de Bitcoin en la que no fuimos a visitar ese precio realizado y que la media de 200 periodos sirvió como un soporte bastante firme. En mi opinión, y si recuerdas los videos anteriores, especialmente el video de la volatilidad de Bitcoin, te dije que debíamos prepararnos para los siguientes 5 meses apuntando hacia octubre. Así que yo creo que tenemos mucho tiempo por delante como para ver un Bitcoin que sí, que pueda rebotar, pero también para que pueda tener esos retrocesos hasta el precio realizado en cadena. Esta es mi tesis inicial. Yo no descarto de que Bitcoin vaya a visitar este precio realizado, pero al mismo tiempo estoy listo si no lo hace. Te hablaré de esta estrategia al final. Mientras tanto, quiero hacerte un repaso sobre datos en cadena, porque esto también determina el tipo de decisiones que puedes tomar. Hicimos un video durante esta semana donde lo titulé, ya lo vimos antes, el momento que esperabas, porque Bitcoin, Ethereum y Solana sí estaban en mínimo de ciclo y todavía lo están. Y quiero empezar con la métrica de pérdidas y beneficios netos no realizados. Si tú te fijas en esta gráfica que parte desde el 2010, hay muchos colores que van desde rojo hasta el azul. El azul significa la euforia. Este es el FOMO extremo donde todo el mundo está dispuesto a pagarte Bitcoin a 125,000, 130,000, el precio que tú quieras. Te pagarán lo que sea. Pero el rojo es el color donde nadie quiere saber nada de Bitcoin. A mí no me hables de Bitcoin. O sea, vete, déjame mis dólares en paz que yo no quiero tocar Bitcoin. Eso te dice la gente. Entonces, antes de alcanzar ese pico rojo, que es la capitulación extrema, donde parece que el mundo se va a desaparecer y lo que marca el final de los ciclos de Bitcoin, tenemos la zona naranja. Esta zona naranja es una mezcla de miedo con esperanza, una esperanza de recuperación de Bitcoin, pero también mucho temor con lo que puede ocurrir. Y ese es aquí el punto donde nos encontramos en este 2026, este 13 de junio del 2026 que estoy grabando este video. Tenemos un NUPL de 0,15. Es una de las lecturas más bajas que hemos visto en los últimos años. Por lo tanto, si a mí me dijeran y se confirman las palabras de Standard Charter, que dice que 59,000 dólares es el fondo, pues hombre, esto estaría muy en coherencia, porque ya Bitcoin sí está en esa zona de mínimos. No nos ha dado la capitulación final que da en todos los ciclos, donde lo compras con el máximo descuento, pero eso no niega que la situación actual coincida con un mínimo histórico y con un gran descuento histórico. Y aquí tenemos esta zona naranja, muy cerca de tocar el cero. Ahora bien, si se nos da esa capitulación, ese cisne negro que te menciono, este indicador perderá los números positivos y pasará a terreno negativo como lo hizo en el 2022. Si ese escenario se replica, yo te lo voy a contar por aquí, por supuesto, lo antes posible, pero también será la señal de que estás comprando a Bitcoin en su descuento máximo de ciclo. No significa que ahorita no hay descuento, pero no se ha presentado ese descuento máximo, pero de todas formas la situación es muy atractiva como lo puedes ver. Dato 2, mapa de calor. Hicimos un video a finales del año pasado sobre ese indicador
Y algo que yo les mencionaba es que si ustedes identifican las zonas amarillas con rojo, estas tienden a coincidir con los máximos niveles de intercambio de Bitcoin en zonas determinadas a lo largo de toda la historia de Bitcoin. Y una característica bien interesante es que estos intercambios aumentan de volumen en la medida que Bitcoin se va acercando a sus máximos o que toca una zona clave. Y este es un comportamiento muy típico de toda la gente que se mete en FOMO en BTC y luego queda atrapada en precios superiores. Y yo les mencionaba en ese video que cuando Bitcoin retrocede y digamos te presenta el mejor descuento, la zona se queda en azul oscuro. El azul oscuro significa que no hay tanta actividad, de que no muchos se animan a hacer los intercambios. Y mira dónde estamos nosotros en este momento. Estamos en una zona, si quieres, en la frontera del verde y el azul. Después de esta enorme caída de Bitcoin, no hay tanta actividad como la que había en $85,000, donde muchos fueron sacudidos del mercado, o ya ni te digo de las zonas superiores 85,000. Entonces, esta clase de niveles que tienden a ser ignorados, donde la gente dice, déjame mis dólares en paz, yo quiero tener mis dólares, justo ese nivel es el que aprovechan aquellos que irán en el largo plazo, porque entendemos que Bitcoin ya nos da un descuento de 50% desde máximos históricos, vemos datos on-chain que nos ayudan a entender de que está bien, no es un descuento de capitulación, pero sí que es un muy buen descuento desde una perspectiva histórica y que esas cosas las podemos aprovechar. Entonces, este nivel es probable que vaya a quedar muy ignorado como lo fue este en su día, cuando hablábamos de 77,000 en Bitcoin, y como lo fueron tantos otros niveles que tú encontrarías en la historia, así en azul oscuro. No significa que debes poner todo tu capital o que debes alquilar la casa, pero es una señal que nos deja muy, muy claro de cómo están las situaciones. Voy terminando. Dos indicadores más, este y uno más. MVRV, valor de mercado, mercado realizado. Sabemos que en las zonas verdes y azules nos habla del máximo descuento, pero les doy una actualización. El indicador está en 1,18. Vimos el mínimo, creo que fue en 1,13 hace un par de días, y ahorita ha subido a 1,18. Cuando ese indicador está debajo de 1, te habla de que ya Bitcoin alcanzó un nivel de descuento muy importante. Y debajo de 0,80 te habla del descuento máximo de ciclo que puedes tener. Por ahorita no hemos llegado a 1, pero estamos tan cerca que este nivel se equipara a lo que teníamos en junio del 2022. Entonces, si se fijan, los paralelos están bastante marcados. Hay mucha similitud entre el paralelo de junio 2022 y este junio del 2026. Y si todo de alguna manera se replica, que no tiene por qué, pero si se replica, significa que en los próximos meses vamos a conocer el catalizador final que nos dé ese descuento máximo en Bitcoin. Pero si el catalizador no ocurriera, insisto, estás también frente a uno de los descuentos más importantes de los últimos años. Y por último, te quiero dar un repaso, un update de cómo está el supply en pérdidas en Bitcoin. Sigue en máximos históricos. Estos datos no se mueven tan rápido de la noche a la mañana, pero como sabes y como mencioné en videos anteriores, cada vez que alcanzamos este nivel, estamos a inicio de esa rotación en la cual Bitcoin comenzará con recuperaciones importantes, donde vendrán las acumulaciones, porque ya se alcanzó el punto máximo de dolor, donde los vendedores se agotan y los compradores empiezan a interesarse un poco más y podemos ver algunas rotaciones de capital, en especial si vienen catalizadores positivos. Y te termino de completar el análisis técnico que veíamos desde semanal y diario con algunas métricas en cadena que son trascendentales que las conozcas. Fíjate en esta línea roja que tenemos por aquí. Esta línea roja es el precio promedio al que los holders de corto plazo han adquirido el Bitcoin. Es esta gente que se mete y sale rápido de Bitcoin. Tienen un precio realizado de $73,300. ¿Recuerdas el precio al que apuntamos en la gráfica que te dije en diario, donde está la media de 50 periodos? Es de $74,000. Es decir, que esa expectativa del incremento de Bitcoin a visitar a esa zona va a coincidir con el precio realizado de los holders de corto plazo y esta zona va a actuar como resistencia porque quizás los holders que se ven en pérdida quieran vender su Bitcoin para por lo menos salir tablas. Pero si nos ponemos más optimistas y asumimos que Bitcoin va a rebasar este nivel, nos va a esperar una segunda resistencia, que esta es la media real de mercado.
$77,000. Esta media real sí va a determinar si Bitcoin tiene un cambio de tendencia mucho más importante. Ojito aquí, porque es aquí donde se pueden cumplir de verdad las palabras de Standard Charter, donde hayamos tocado el suelo de 59,000, pero si Bitcoin rompe su media real de mercado de $77,000, eso puede ser una señal muy bullish que dirija a Bitcoin ya a su próximo ciclo y que los tiempos se nos hayan adelantado. Cada vez que Bitcoin rompió esta media real de mercado y se mantuvo encima de ellas por 3 semanas consecutivas, el desempeño de Bitcoin hacia el alza fue bastante mayor. Y te digo más, o sea, si tú no quieres adquirir Bitcoin ahorita, aunque lo compres en esa zona de 78, 79, seguirá siendo un buen precio con vistas en el largo plazo si eres de los que prefiere algo más de seguridad. Y por último, hay una media móvil que se le conoce, o más bien como una media que se saca de las direcciones activas que hay en cadena, el precio realizado activo de Bitcoin, que está en $84,320. Este nivel va a ser el jefe final, llamémosle así, la resistencia final que coincide con este mapa de calor. ¿Recuerdas toda esta zona roja? Esta zona de 84,000 es una de las zonas donde más Bitcoin se ha intercambiado en la historia reciente, pero es un nivel muy, muy potente donde no me sorprendería para nada que haya o bien una toma de beneficios o a fin de cuentas la ruptura definitiva que lleve a Bitcoin a buscar su nuevo máximo histórico. Entonces, sé que son muchos datos en este video, sé que estamos valorando ambos escenarios, pero ahora te comparto con cuál de los escenarios estoy yo más favorable y qué estrategia estoy implementando para cubrirme en los dos, porque yo no tengo por qué decidir por uno de los dos escenarios. No estoy aquí para adivinar cosas ni apostarlo todo a uno de los dos. Mi deber como inversor es prepararme para cualquiera de los dos que pase. Si 59,000 ya fue el fondo, perfecto. Y si no es el fondo, pues también estar listo. Entonces, mi opinión de lo que dice Standard Charter y lo que me muestran los datos. Yo sigo en mi teoría de que Bitcoin va a buscar su precio realizado en cadena en torno a $54,000 y que los próximos meses vamos a tener un catalizador que nos empuje hacia esa zona. No sé si podremos bajar más allá de 54,000, pero creo que ese precio realizado sí lo vamos a visitar. Estoy un 60% a favor de que nos vamos por ahí y un 40% de que ya hemos tocado fondo y que la media de 200 periodos va a funcionar como nuestro soporte. Y ya te lo digo, si este mismo escenario lo tuviéramos en octubre, si ahorita en lugar de junio fuera octubre, entonces yo estaría bullish. Yo diría, estamos en el último trimestre y estamos haciendo toda nuestra etapa de acumulación para el próximo halving. O sea, yo estaría claro, pero nos hace falta tanto tiempo para ese último trimestre, para lo que vamos a enfrentar también, las reuniones de Kevin Warsh, etcétera, que yo dejo abierta la puerta a que todavía visitemos el precio realizado en cadena. Ahora, ¿cómo me preparo yo? Si se da el escenario A o el escenario B, ya lo mencioné antes, pero lo repito aquí. Número uno, yo reactivé mi plan DCA de Bitcoin. Estoy comprando Bitcoin todos los días una vez que Bitcoin perdió $65,000. Les mencionaba que el portafolio que llevamos para este año ha promediado un precio de Bitcoin cercano a $78,000, de forma que un precio de Bitcoin debajo de 65,000 ya justifica de que reactive un DCA para hacer acumulaciones más agresivas y es justo eso lo que está pasando en este momento. Esto me permite mantener una exposición adecuada a Bitcoin, aprovechando el descuento que me da y al mismo tiempo ir reduciendo el precio promedio. ¿Cómo más lo reduzco? Si ustedes están en el grupo de Telegram y si no lo están, invito a que se unan, tienen el enlace en la descripción. Saben que les compartí una captura de mi última compra de Bitcoin en 59,999.99 dólares. ¿Sabes? Como un número mítico por tenerlo ahí. ¿Por qué? Porque he reservado pólvora seca, he tenido ahí pólvora para los niveles clave de Bitcoin: 60,000, 54,000, precio realizado en cadena, 50,000 redondos y una eventual visita a 40,000. Este es un dinero que no es parte del DCA de Bitcoin que estoy llevando a cabo. Es un dinero que está listo en mayor cantidad para poder comprar Bitcoin si visita estas zonas. Esto a mí me permite la doble cobertura. La primera acumulación, yo ya lo hice, precio promedio de este año en torno a 78K. Luego estoy reactivando DCA para ir reduciendo ese precio promedio y acumular más satoshis mientras se está descontando. Y punto 3, yo tengo ya mi dinero establecido para hacer esas compras estratégicas de Bitcoin en esos niveles si llegan a visitarse. Amigos, es esto lo que yo tengo para compartirles. No estás obligado a comprar, ni por escucharme a mí, yo puedo estar equivocado, ¿sabes? A lo mejor
tenemos caídas peores o a lo mejor esa caída nunca se da. Estos datos te los pongo en tus manos para que los sumes a tu análisis y tomes una decisión de lo que creas que es más conveniente hacer. Desde luego, yo te sugiero un par de vídeos y tal vez YouTube te lo está sugiriendo por acá. Tenemos una lista de reproducción hablando de mi plan en la caída para comprar Bitcoin, donde te hago escenarios, 3 escenarios vitales para entender del riesgo que te expones a Bitcoin y también el video anterior que te decía de los mínimos que está tocando BTC, Ethereum y Solana si estás interesado en estas monedas. Así que amigos, yo lo dejo hasta aquí. Estaré encantado de leerles en la cajita de comentarios. Quiero leer qué estrategias están implementando ustedes. ¿Creen que nos vamos al fondo o por el contrario, están en la línea de esta empresa, de estos analistas, de que nosotros ya nos estamos recuperando? Cuéntenme un poco y bueno, nos seguimos viendo. Buena inversión para todos.